bajo el pulso lento y profundo de la tierra, donde el tiempo no corre sino que madura, habita Tauro con una quietud que no es pasividad, sino potencia contenida. Su mundo interior es un jardín sellado, fértil y silencioso, donde los sueños no se exhiben al viento sino que se entierran como semillas antiguas. Allí, en lo oculto, germinan deseos que no buscan aplauso inmediato, sino permanencia, belleza tangible y un sentido de posesión que trasciende lo material. Los sueños ocultos de Tauro nacen del anhelo de construir algo que no pueda ser arrebatado por el caos. No se trata solo de riqueza visible, sino de estabilidad emocional, de vínculos que resistan estaciones adversas, de un hogar que no sea únicamente un lugar físico sino un refugio sagrado. Existe un deseo profundo de crear un mundo donde los sentidos encuentren plenitud, el tacto de lo auténtico, el sabor de lo genuino, la armonía de lo duradero. En ese universo íntimo, la abundancia no es exceso, sino seguridad. Sin embargo, bajo esa serenidad aparente se esconde una lucha silenciosa. Tauro teme la pérdida más que cualquier otro signo, y ese temor da forma a sueños secretos donde la independencia absoluta se vuelve un ideal casi mítico. Hay una aspiración oculta de no depender de nada ni de nadie, de ser autosuficiente hasta el punto de convertirse en una fortaleza viviente. Este impulso no nace del ego, sino de una necesidad profunda de proteger lo que ama, de evitar el dolor que deja la inestabilidad. También existe un deseo oculto de transformación que pocas veces se admite. Aunque Tauro se aferra a lo conocido, en lo más profundo arde una curiosidad por reinventarse, por romper sus propios límites sin destruir su esencia. Es un fuego lento, casi imperceptible, que sueña con demostrar que la constancia no está reñida con la evolución. Este sueño es el más difícil de reconocer, porque implica abandonar la comodidad que tanto valora. En el plano emocional, los sueños secretos de Tauro están tejidos con una intensidad que rara vez se expresa abiertamente. Hay un anhelo de amar sin reservas, de entregarse con una profundidad casi mística, pero también un miedo a no ser correspondido en la misma medida. Por eso, muchas veces esos sueños quedan guardados, protegidos por una coraza de pragmatismo. Sin embargo, cuando esa barrera se rompe, emerge una fuerza afectiva capaz de sostener y nutrir a otros con una lealtad inquebrantable. En lo espiritual, Tauro guarda un deseo ancestral de conexión con la tierra y con los ciclos naturales. No es una espiritualidad abstracta, sino encarnada, tangible. Sueña con encontrar sentido en lo simple, en lo cotidiano, en el crecimiento lento pero seguro. Este sueño oculto lo acerca a una sabiduría antigua, la de comprender que todo lo que perdura necesita tiempo, paciencia y raíces profundas. Así, entre la calma exterior y la intensidad interior, los sueños ocultos de Tauro se convierten en una epopeya silenciosa. No buscan conquistar el mundo de forma ruidosa, sino transformarlo desde la solidez, desde la belleza que resiste, desde la persistencia que nunca se rinde. En ese viaje, cada paso es firme, cada deseo es profundo y cada logro, aunque discreto, tiene la fuerza de lo eterno. En las capas más profundas del espíritu taurino existe una relación casi sagrada con el tiempo, no como medida, sino como aliado. Mientras otros signos ansían la inmediatez o la conquista veloz, Tauro sueña en escalas largas, en procesos que requieren décadas, incluso generaciones. Hay un impulso oculto de dejar huella más allá de la propia existencia, de construir algo que continúe creciendo cuando su presencia física ya no sea necesaria. Este deseo no siempre se verbaliza, pero late en cada decisión prudente, en cada paso calculado, en cada negativa a destruir lo que aún puede fortalecerse. También se esconde una tensión entre el placer y el control. Tauro, regido por la energía de la atracción y la sensualidad, anhela experimentar la vida en su forma más rica y completa. Sin embargo, en su interior surge un conflicto silencioso, el temor a perder el dominio sobre sí mismo si se entrega demasiado a esos placeres. De este modo, uno de sus sueños ocultos consiste en alcanzar un equilibrio perfecto entre la indulgencia y la disciplina, una alquimia donde pueda disfrutar sin temor a desbordarse, donde el goce no implique vulnerabilidad ni pérdida de estabilidad. Hay un territorio menos explorado en su mundo interior donde habita el deseo de reconocimiento, no desde la vanidad superficial, sino desde la validación de su esfuerzo invisible. Tauro trabaja en silencio, construye sin alardes, sostiene sin reclamar. Pero en lo más profundo, existe un anhelo de que esa constancia sea vista, comprendida y valorada en toda su magnitud. No se trata de aplausos efímeros, sino de un reconocimiento que tenga peso, que sea tan sólido como aquello que ha edificado. Otro aspecto oculto emerge en su relación con el cambio inevitable.
Aunque externamente se perciba como resistencia, en el fondo Tauro alberga una fascinación casi mística por las transformaciones que ocurren de manera natural, el paso de las estaciones, la maduración de los frutos, la erosión que esculpe montañas. Su sueño secreto no es evitar el cambio, sino aprender a dominar su ritmo, integrarlo sin perder su esencia. Existe una aspiración silenciosa de convertirse en un maestro de la adaptación lenta, alguien capaz de transformarse sin romperse. En el plano creativo, Tauro guarda una fuente inagotable de expresión que muchas veces permanece contenida. No siempre busca canales evidentes para manifestarse, pero en su interior existe una sensibilidad estética profunda, una conexión con la belleza que trasciende lo superficial. Sueña con crear algo que no solo sea útil o estable, sino también hermoso, algo que despierte los sentidos y permanezca en la memoria de quienes lo experimentan. Este impulso puede manifestarse en formas inesperadas, desde la forma en que construye su entorno hasta la manera en que cuida los detalles más simples de la vida cotidiana. La relación con la seguridad también es más compleja de lo que aparenta. Más allá de la búsqueda de estabilidad, hay un sueño oculto de liberarse del miedo que la origina. Tauro no solo desea sentirse seguro, sino también dejar de necesitar esa seguridad como un escudo constante. En su núcleo más profundo, existe un anhelo de confianza absoluta en la vida, una fe tranquila que le permita avanzar sin la carga del temor a la pérdida. En lo afectivo, más allá de la lealtad y la profundidad, habita un deseo de reciprocidad que va más allá de lo evidente. Tauro sueña con una conexión donde no tenga que sostener todo el peso emocional, donde pueda descansar sin dejar de amar, donde la entrega sea compartida de manera equilibrada. Este sueño, aunque pocas veces expresado, define muchas de sus decisiones más íntimas. Hay también una dimensión casi heroica en su resistencia. Tauro no se percibe a sí mismo como un guerrero, pero en lo oculto existe un orgullo silencioso por su capacidad de soportar, de persistir cuando otros abandonan. Sueña con demostrar, incluso sin palabras, que la verdadera fuerza no siempre es explosiva, sino constante, inquebrantable, paciente. Este es uno de sus anhelos más profundos, encarnar una fortaleza que no necesita imponerse porque simplemente no cede. En su relación con el mundo material, más allá del deseo de posesión, hay una aspiración de armonía. Tauro no solo quiere tener, quiere que lo que posee tenga sentido, que esté en equilibrio con su entorno, que no sea una carga sino una extensión de su esencia. Sueña con un mundo donde lo material y lo espiritual no estén en conflicto, sino que se nutran mutuamente. Y en lo más profundo de todo, casi como un secreto que ni siquiera siempre reconoce, Tauro alberga un deseo de paz absoluta. No una paz pasiva, sino una paz conquistada, construida con esfuerzo, defendida con paciencia. Una paz que no dependa de circunstancias externas, sino que brote desde su interior como una tierra fértil que nunca deja de sostener la vida. En ese anhelo final se encuentra la síntesis de todos sus sueños ocultos, la creación de un mundo sólido, bello y sereno, donde cada raíz esté firmemente anclada y cada fruto tenga un propósito. En la profundidad más silenciosa del arquetipo taurino habita una relación casi alquímica con el valor, no solo en su sentido material, sino como una medida interna de lo que merece ser protegido, cultivado y elevado. Tauro no solo sueña con poseer, sino con dignificar aquello que toca. Existe un impulso oculto de transformar lo simple en significativo, de otorgar peso y sentido a lo cotidiano hasta convertirlo en algo casi sagrado. En ese proceso, se gesta un sueño más sutil, convertirse en guardián de lo valioso en un mundo que a menudo lo trivializa todo. Dentro de ese mismo impulso emerge una conexión profunda con la memoria, no como nostalgia, sino como fundamento. Tauro guarda, conserva, archiva en su interior experiencias, sensaciones, vínculos y aprendizajes que otros dejarían atrás. En ese acto de retención hay un sueño oculto de continuidad, de que nada verdaderamente importante se pierda. Esta inclinación lo lleva a construir no solo bienes o relaciones, sino legados invisibles, tradiciones, formas de amar, maneras de resistir. En su mundo interno, el tiempo no borra, sino que sedimenta. Sin embargo, esta misma capacidad de preservar encierra una tensión menos evidente, el peso de lo acumulado. En lo más íntimo, Tauro sueña con liberarse de aquello que ha guardado por demasiado tiempo, con desprenderse sin sentir que pierde parte de sí mismo. Existe una aspiración silenciosa de ligereza, de poder avanzar sin la carga de todo lo que ha decidido proteger. Este sueño, aunque contradictorio con su naturaleza, forma parte de su evolución más profunda. En el territorio de la voluntad, Tauro alberga un poder que rara vez se exhibe en su totalidad.
No es una fuerza impulsiva ni reactiva, sino una determinación que se construye como una montaña, lentamente, capa a capa, hasta volverse inconmovible. Pero en su interior existe un deseo oculto de explorar otras formas de poder, menos rígidas, más fluidas. Sueña con una voluntad que no solo resista, sino que también se adapte con gracia, que no necesite endurecerse para mantenerse firme. Hay también una dimensión poco visible en su relación con el riesgo. Aunque su naturaleza lo inclina hacia la seguridad, en lo profundo surge una curiosidad por lo desconocido, una atracción silenciosa hacia aquello que no puede predecirse ni controlarse. Este impulso no siempre se traduce en acción, pero forma parte de sus sueños ocultos, experimentar la vida más allá de los límites que él mismo ha establecido. Es un llamado interno a expandirse sin perder su centro, a descubrir que la estabilidad no necesariamente se destruye al enfrentarse con lo incierto. En el plano emocional más íntimo, existe una sensibilidad que rara vez se muestra en su totalidad. Tauro siente con una profundidad que puede resultar abrumadora incluso para sí mismo, y por eso muchas veces elige contener, filtrar, regular. Pero en lo oculto habita un sueño de expresión total, de poder mostrar esa intensidad sin temor a ser malinterpretado o a perder el control. Es un anhelo de transparencia emocional que no contradiga su necesidad de estabilidad. En su vínculo con el esfuerzo, Tauro guarda una relación compleja con el merecimiento. Trabaja, construye, persevera, pero en lo más profundo existe una pregunta silenciosa sobre si todo lo que obtiene es realmente suficiente o si podría aspirar a algo más elevado. Este cuestionamiento da forma a un sueño oculto de abundancia sin culpa, de recibir sin sentir que siempre debe justificar lo que tiene a través del sacrificio constante. En el ámbito de la identidad, Tauro tiende a definirse por lo que sostiene, por lo que crea, por lo que conserva. Sin embargo, en su interior surge un deseo de descubrir quién es más allá de esas construcciones. Hay un sueño de identidad esencial, despojada de posesiones, logros o estructuras, una identidad que exista incluso si todo lo externo desapareciera. Este es uno de los desafíos más profundos de su naturaleza, reconocerse más allá de lo tangible. En su conexión con la naturaleza, más allá de la afinidad evidente, existe un anhelo de fusión. Tauro no solo quiere estar en contacto con la Tierra, sino convertirse en parte de su ritmo, de su sabiduría, de su equilibrio. Sueña con una existencia donde no haya separación entre él y el entorno, donde su vida fluya con la misma lógica que los ciclos naturales. Este sueño lo acerca a una forma de espiritualidad profundamente encarnada, donde lo divino no está en lo lejano, sino en lo inmediato. En lo más hondo de su camino, Tauro también alberga un deseo de reconciliación con la impermanencia. Aunque su esencia busca lo duradero, en su interior existe una comprensión creciente de que todo, incluso lo más sólido, está sujeto al cambio. Su sueño más oculto no es evitar esta verdad, sino integrarla sin perder su sentido de estabilidad. Es aprender a construir sabiendo que todo puede transformarse, y aún así elegir crear. Y así, en esa tensión constante entre permanencia y cambio, entre posesión y desapego, entre control y entrega, Tauro despliega una epopeya interior que no se anuncia, pero que sostiene mundos enteros. Sus sueños ocultos no son simples deseos, sino fuerzas profundas que lo empujan a evolucionar sin traicionar su esencia, a expandirse sin perder sus raíces, a encontrar en la solidez no un límite, sino una base desde la cual alcanzar una forma de plenitud que no depende del ruido, sino de la profundidad. En la arquitectura invisible del alma taurina existe un vínculo profundo con la idea de territorio, no entendido únicamente como espacio físico, sino como extensión energética de su propia identidad. Allí donde Tauro se asienta, comienza a tejer una red silenciosa de pertenencia, una forma de enraizamiento que va más allá de lo visible. En lo oculto, late el sueño de crear un dominio donde todo respire coherencia, donde cada objeto, cada vínculo, cada gesto forme parte de un equilibrio mayor. No se trata de control, sino de armonía conquistada, de un orden que no oprime, sino que sostiene. En esa misma dimensión surge un anhelo poco explorado, el de la soberanía interior. Tauro no solo busca estabilidad externa, sino una autoridad íntima que no dependa de validaciones ajenas ni de circunstancias cambiantes. En lo profundo, existe un sueño de autogobierno absoluto, de una calma que no pueda ser alterada por el ruido del mundo. Esta aspiración lo empuja, aunque de forma silenciosa, a construir una fortaleza interna donde sus decisiones broten desde la certeza y no desde el miedo. Hay también una relación secreta con el silencio como lenguaje. Tauro no necesita constantemente expresar para afirmar su existencia,
pero en ese silencio se acumulan pensamientos, emociones y visiones que rara vez encuentran forma inmediata. En lo oculto, existe el deseo de que ese mundo interno sea comprendido sin necesidad de traducción, de que su esencia sea percibida en su totalidad sin tener que fragmentarla en palabras. Es un sueño de comunicación profunda, casi intuitiva, donde la presencia basta. Dentro de su vínculo con la paciencia, que es una de sus cualidades más reconocidas, se esconde una paradoja. Aunque puede esperar, resistir y sostener procesos largos, en su interior existe una impaciencia latente, una energía contenida que desea ver resultados, que anhela la materialización de sus esfuerzos. Este impulso no siempre se manifiesta, pero forma parte de sus sueños ocultos, experimentar la satisfacción de lo logrado sin la necesidad de atravesar siempre caminos extensos y exigentes. En el ámbito de la confianza, Tauro construye lentamente, pero en lo profundo existe un deseo de entrega más inmediata, de poder confiar sin necesidad de pruebas prolongadas. Este sueño, sin embargo, se enfrenta a su naturaleza cautelosa, generando una tensión que pocas veces se expresa. Aún así, ese anhelo permanece, como una corriente subterránea que busca abrirse paso. La relación con la belleza también adquiere dimensiones más complejas en su mundo interior. No se trata solo de apreciarla, sino de encarnarla, de convertirse en un canal a través del cual la armonía se manifieste en el mundo. Tauro sueña, en lo más profundo, con ser una presencia que transforme su entorno simplemente por existir, que aporte equilibrio sin necesidad de intervenir de manera evidente. Es un ideal de influencia silenciosa, pero poderosa. En el plano de la resistencia emocional, existe un aspecto menos visible, el cansancio de sostener. Tauro es capaz de cargar, de mantener, de perseverar incluso en condiciones adversas, pero en su interior habita un deseo de ser sostenido, de encontrar espacios donde no tenga que ser siempre el pilar. Este sueño oculto no contradice su fortaleza, sino que la humaniza, revelando una necesidad profunda de descanso emocional que pocas veces se permite reconocer. En su relación con el placer, más allá de la búsqueda sensorial, existe una aspiración de trascendencia. Tauro no solo desea disfrutar, sino encontrar en el placer una puerta hacia algo más profundo, una experiencia que conecte lo físico con lo espiritual. Este sueño lo lleva, en lo oculto, a buscar momentos donde la materia y la esencia se fusionen, donde el goce se convierta en una forma de presencia plena. En el ámbito del compromiso, Tauro no solo desea estabilidad, sino significado. En lo más profundo, existe un anhelo de que cada vínculo, cada proyecto, cada elección tenga un propósito que trascienda lo inmediato. Este sueño lo impulsa a evitar lo superficial, a buscar aquello que tenga raíces, que pueda crecer y sostenerse en el tiempo. También emerge una dimensión poco reconocida en su relación con la vulnerabilidad. Aunque tiende a protegerse, en su interior existe un deseo de mostrarse sin defensas, de experimentar la libertad que surge al no tener que resguardarse constantemente. Este sueño es complejo, porque implica soltar estructuras que le han dado seguridad, pero también encierra una promesa de expansión emocional. En lo más profundo de su viaje, Tauro alberga una visión de plenitud que no se basa en la acumulación ni en la resistencia, sino en la integración. Sueña con un estado donde no haya conflicto entre sus deseos de estabilidad y su necesidad de evolución, donde pueda ser firme y flexible al mismo tiempo, donde la seguridad no limite su crecimiento, sino que lo impulse. Y en ese horizonte silencioso, donde la tierra y el espíritu se encuentran, Tauro avanza sin prisa pero sin pausa, guiado por sueños que no siempre se revelan, pero que moldean cada uno de sus pasos. Su epopeya no se mide en conquistas visibles, sino en la profundidad de sus raíces, en la solidez de su esencia y en la capacidad de transformar lo cotidiano en algo eterno. En la matriz más profunda de la conciencia taurina existe una relación silenciosa con la energía de la creación que va más allá de lo visible y lo tangible. No se trata únicamente de construir o preservar, sino de dar forma a lo que aún no tiene nombre. En ese plano oculto, Tauro guarda un sueño de gestación constante, como si su esencia estuviera ligada a un poder ancestral capaz de convertir lo invisible en materia, lo intangible en realidad. Es una vocación casi divina que no siempre se reconoce, pero que actúa como una fuerza interna que impulsa a manifestar, a encarnar, a hacer descender las ideas al plano físico con una precisión casi ritual. Dentro de este impulso creador se esconde una sensibilidad hacia los ritmos naturales que trasciende la simple observación. Tauro percibe, incluso sin darse cuenta, los tiempos correctos para iniciar, sostener o concluir procesos. Sin embargo, en lo más profundo, existe un deseo de dominar conscientemente esos ciclos, de convertirse en un arquitecto del tiempo,
capaz de anticipar los momentos fértiles y los periodos de descanso. Este sueño oculto lo conecta con una sabiduría antigua, donde la paciencia no es solo una virtud, sino una herramienta de poder. En el núcleo de su relación con la materia también habita una paradoja más compleja, la necesidad de trascender aquello mismo que tanto valora. Tauro construye, acumula, protege, pero en su interior surge una intuición silenciosa de que la verdadera plenitud no reside únicamente en lo que se puede poseer. Este reconocimiento no siempre es claro ni constante, pero forma parte de un sueño más profundo: aprender a disfrutar sin apegarse, a sostener sin depender, a vivir rodeado de abundancia sin que ésta defina su identidad. En su dimensión más introspectiva, aparece una relación particular con la soledad. Tauro no teme la soledad en sí misma, pero en lo oculto existe un anhelo de encontrar una compañía que no invada ese espacio interno, que lo respete y lo amplifique. Es un sueño de comunión sin pérdida de individualidad, de unión sin disolución. Este ideal define muchas de sus aspiraciones afectivas más profundas, aunque rara vez se formule de manera explícita. También se despliega un aspecto menos evidente en su vínculo con el esfuerzo, el deseo de que la vida no siempre requiera resistencia. Tauro está acostumbrado a sostener, a perseverar, a avanzar con determinación, pero en lo más íntimo surge un sueño de fluidez, de experiencias que no demanden lucha constante, de logros que lleguen con una naturalidad que no contradiga su mérito. Este anhelo no debilita su carácter, sino que revela una búsqueda de equilibrio entre el esfuerzo y la gracia. En el terreno de la identidad emocional, existe una profundidad que muchas veces permanece inexplorada incluso para sí mismo. Tauro siente, pero también contiene, regula, administra su mundo interno. Sin embargo, en lo más profundo, habita un deseo de exploración emocional más libre, de permitirse sentir sin la necesidad de estructurar o controlar cada experiencia. Este sueño lo acerca a una dimensión más expansiva de sí mismo, donde la emoción no es un riesgo, sino una puerta. En su relación con la lealtad, que es una de sus fuerzas más reconocidas, también se esconde una aspiración menos visible, la de recibir una lealtad que no necesite ser probada constantemente. Tauro entrega con constancia, pero en su interior existe un anhelo de reciprocidad que sea tan firme como la suya, sin dudas, sin fisuras. Este sueño define su manera de vincularse, aunque muchas veces permanezca en silencio. En el plano de la percepción, Tauro posee una capacidad de observación que va más allá de lo superficial. Capta detalles, matices, cambios sutiles que otros podrían pasar por alto. En lo oculto, existe un deseo de profundizar aún más en esa percepción, de comprender las capas invisibles de la realidad, de acceder a una forma de conocimiento que no dependa únicamente de lo tangible. Es un llamado hacia una sensibilidad más amplia, donde lo material y lo intangible se entrelazan. En su vínculo con el destino, Tauro no suele entregarse a la idea de lo inevitable, pero en lo profundo existe una intuición de que su camino está ligado a una misión de construcción, de estabilización, de creación de bases sólidas para sí mismo y para otros. Este reconocimiento, aunque no siempre consciente, alimenta un sueño de trascendencia que no se mide en fama ni en reconocimiento externo, sino en la solidez de lo que deja atrás. En la dimensión más elevada de su esencia, emerge un deseo de integración total. Tauro no solo busca estabilidad, placer o seguridad, sino una armonía donde todas sus facetas puedan coexistir sin conflicto. Sueña con un estado en el que su fuerza no se oponga a su sensibilidad, donde su necesidad de control no limite su capacidad de entrega, donde su amor por lo tangible no le impida acceder a lo trascendente. Y en ese horizonte silencioso, donde la materia se encuentra con el espíritu, Tauro avanza con una determinación que no necesita proclamarse. Sus sueños ocultos no son fugaces ni superficiales, sino profundos, densos, cargados de significado. Son sueños que no buscan brillar de inmediato, sino perdurar, echar raíces, convertirse en parte del tejido mismo de la realidad. En esa constancia, en esa fidelidad a su propio ritmo, se encuentra la verdadera grandeza de su camino. En lo más profundo del linaje simbólico de Tauro existe una memoria arcaica que no pertenece únicamente al individuo, sino a la tierra misma. Es como si en su interior se almacenaran ecos de civilizaciones antiguas, de manos que labraron campos, de vidas que encontraron sentido en la permanencia y en el cuidado de lo esencial. Esta memoria no siempre es consciente, pero actúa como una guía silenciosa que orienta sus decisiones hacia aquello que puede sostener la vida en el tiempo. Dentro de este registro ancestral, emerge un sueño oculto de reconectar con ese origen, de vivir de una manera que no contradiga las leyes naturales, sino que las honre y las continúe. Esa conexión con lo ancestral también despierta un anhelo profundo de autenticidad.
Tauro no solo busca estabilidad, sino verdad en lo que construye. Existe una incomodidad silenciosa ante lo artificial, lo efímero, lo que carece de raíz. En su interior se gesta un sueño de pureza, de experiencias que no estén contaminadas por lo superficial, de relaciones y entornos que conserven una esencia genuina. Este impulso lo lleva, incluso sin saberlo, a rechazar aquello que no resuena con su sentido interno de lo real. En el ámbito de la energía vital, Tauro posee una reserva que parece inagotable, pero en lo oculto existe una conciencia cada vez más clara de que esa energía debe ser administrada con sabiduría. Surge entonces un sueño de eficiencia, no en términos de productividad mecánica, sino de alineación. Tauro aspira, en lo más profundo, a invertir su fuerza solo en aquello que realmente importa, a evitar el desgaste innecesario, a dirigir su potencia hacia objetivos que tengan un significado duradero. Este anhelo lo acerca a una forma de maestría donde cada acción tiene propósito. También se despliega una relación compleja con el deseo. Tauro no solo desea, sino que siente el deseo de manera intensa, casi corporal. Sin embargo, en lo más profundo existe una aspiración de comprender ese impulso, de no ser dominado por él, sino de integrarlo. Este sueño oculto no busca anular el deseo, sino elevarlo, transformarlo en una fuerza consciente que impulse la creación y no la dependencia. Es una forma de alquimia interna donde lo instintivo se convierte en motor de evolución. En su vínculo con la seguridad emocional aparece una dimensión aún más sutil, el deseo de confiar en la vida misma. Más allá de construir estructuras externas, Tauro alberga un anhelo de fe, no necesariamente en un sentido religioso, sino en una certeza interna de que la existencia tiene un orden, un sentido, una coherencia. Este sueño lo impulsa, de manera silenciosa, a soltar poco a poco la necesidad de control absoluto, a abrirse a la posibilidad de que no todo debe ser asegurado para ser vivido. En el terreno de la introspección, Tauro guarda una profundidad que rara vez explora en su totalidad. Tiende a moverse en lo tangible, en lo concreto, pero en su interior existe un universo vasto, lleno de matices, de pensamientos no expresados, de emociones que aún no han encontrado forma. Surge entonces un sueño oculto de autoconocimiento más profundo, de descender a sus propias capas internas sin miedo, de descubrir dimensiones de sí mismo que van más allá de lo evidente. En su relación con la constancia, que es una de sus mayores virtudes, también aparece una sombra menos evidente, el riesgo de estancamiento. Tauro lo intuye, aunque no siempre lo admita, y en lo más profundo surge un deseo de renovación que no contradiga su esencia. Es un sueño de movimiento interno, de evolución sin ruptura, de cambio que no destruya lo que ha sido construido, sino que lo transforme desde dentro. En el ámbito de la expresión personal, existe un anhelo de autenticidad radical. Tauro no busca necesariamente destacar, pero en lo oculto desea vivir de una manera que sea completamente fiel a sí mismo, sin concesiones, sin máscaras. Este sueño implica una valentía silenciosa, la de sostener su verdad incluso cuando no coincide con la de los demás. En su vínculo con el mundo externo, Tauro tiende a crear entornos seguros y estables, pero en lo más profundo existe un deseo de expansión que no siempre se permite reconocer. No es una expansión caótica ni impulsiva, sino una apertura gradual hacia nuevas experiencias, nuevas formas de ver y de vivir. Este sueño lo impulsa a salir, aunque sea lentamente, de los límites que él mismo ha establecido. En la dimensión más elevada de su camino, Tauro alberga un anhelo de equilibrio absoluto, una armonía donde no haya conflicto entre sus necesidades materiales, emocionales y espirituales. Sueña con una vida donde todo esté en su lugar, donde cada aspecto de su existencia fluya en coherencia con los demás, donde no haya contradicción entre lo que desea y lo que es. Y en ese recorrido silencioso, donde cada paso parece pequeño pero encierra una profundidad inmensa, Tauro avanza con una determinación que no necesita ser visible para ser poderosa. Sus sueños ocultos no son efímeros ni superficiales, sino densos, enraizados, cargados de significado. Son sueños que no buscan imponerse, sino realizarse con la misma paciencia con la que la tierra da sus frutos, con la misma certeza con la que el tiempo transforma todo lo que toca. En esa fidelidad a su esencia, en esa capacidad de sostener y de crear, se encuentra una de las formas más puras de grandeza. En la profundidad más resguardada del arquetipo taurino existe una relación casi sagrada con el umbral entre lo visible y lo invisible. Tauro no solo habita el mundo físico, sino que, en lo más íntimo, percibe que toda forma tangible es apenas la manifestación final de procesos ocultos. Esta intuición, muchas veces silenciosa, alimenta un sueño secreto,
comprender el origen de las cosas, acceder a la raíz invisible de la realidad, donde la materia aún no ha tomado forma. Es un impulso que lo conecta con una especie de sabiduría primigenia, donde crear no es solo hacer, sino invocar. En esa dimensión liminal también surge un anhelo de dominio sobre su propia inercia. Tauro, tan ligado a la estabilidad, reconoce en lo profundo que su mayor desafío no es el caos externo, sino la fuerza interna que lo mantiene en lo conocido. Por eso, uno de sus sueños más ocultos es el de conquistar ese punto exacto donde la seguridad no se convierte en prisión. Aspira, aunque no siempre lo exprese, a desarrollar una voluntad capaz de romper sus propias resistencias sin traicionarse, de moverse cuando todo en su naturaleza le pide permanecer. En el territorio de la percepción sensorial, donde Tauro encuentra gran parte de su conexión con el mundo, existe una dimensión aún más elevada, la capacidad de convertir la experiencia sensorial en conciencia expandida. No se trata solo de disfrutar, sino de trascender a través del disfrute. En lo profundo, habita el sueño de que cada sensación sea una puerta hacia una comprensión mayor, de que el placer no sea solo satisfacción, sino revelación. Es una búsqueda de lo sagrado en lo tangible, una alquimia donde lo físico se convierte en un canal hacia lo esencial. Dentro de su relación con el apego aparece una capa aún más compleja, el reconocimiento de que aquello que más protege también lo define. Tauro guarda, conserva, se aferra, pero en lo más íntimo surge una pregunta silenciosa sobre cuánto de su identidad está construido sobre lo que posee o sostiene. De ahí nace un sueño profundo y desafiante, descubrir quién es cuando no tiene nada que defender, cuando no hay estructuras que lo contengan. Es un anhelo de esencia pura, de identidad desnuda, libre de toda dependencia externa. En el ámbito del esfuerzo, donde Tauro ha edificado gran parte de su camino, existe una aspiración más sutil hacia la maestría invisible. No solo quiere lograr, sino hacerlo de una manera que parezca natural, fluida, casi inevitable. En lo oculto, sueña con alcanzar un nivel donde su trabajo ya no sea percibido como esfuerzo, sino como expresión directa de su ser. Es la transición del hacer al ser, del esfuerzo consciente a la manifestación orgánica. También emerge una dimensión menos reconocida en su vínculo con la estabilidad, el deseo de vértigo controlado. Aunque su naturaleza busca lo seguro, en lo profundo existe una atracción por la intensidad, por momentos donde la vida se siente al límite, donde la certeza se diluye y todo se vuelve posibilidad. Este sueño no implica perder el control, sino experimentarlo desde un lugar seguro, como quien se asoma al abismo sin caer. Es una forma de expansión emocional que complementa su necesidad de arraigo. En su relación con la confianza, aparece una capa aún más profunda, la confianza en su propia capacidad de reconstrucción. Tauro teme la pérdida, pero en lo más íntimo comienza a gestarse un sueño distinto, saber que incluso si todo se derrumba, posee la fuerza para volver a construir. Este anhelo transforma su relación con el miedo, porque ya no se trata de evitar la caída, sino de reconocer su poder para levantarse. En el plano de la conexión humana, más allá del deseo de estabilidad y lealtad, existe una aspiración de fusión consciente. Tauro no solo quiere vínculos duraderos, sino experiencias donde la unión con otro ser no implique pérdida de identidad, sino expansión compartida. En lo profundo, sueña con relaciones donde ambos crezcan sin invadirse, donde la cercanía no limite, sino potencie. En su vínculo con el propósito, surge una dimensión más elevada, la necesidad de que su existencia tenga un impacto que trascienda lo inmediato. Tauro no siempre busca protagonismo, pero en lo oculto existe un deseo de que su paso por el mundo deje una marca real, algo que continúe generando valor incluso en su ausencia. Este sueño lo impulsa a construir con intención, a crear con visión de futuro. En la esfera más íntima de su conciencia, también aparece una relación particular con el misterio. Aunque su naturaleza lo inclina hacia lo tangible, en lo profundo siente una atracción por aquello que no puede explicarse completamente. Este impulso lo lleva, de manera silenciosa, a explorar dimensiones más abstractas de la existencia, a intuir que hay verdades que no necesitan ser comprendidas para ser reales. Y en el núcleo más esencial de su ser, donde todas estas corrientes convergen, Tauro alberga un sueño que lo define en su totalidad, alcanzar una forma de plenitud que no dependa de nada externo, pero que al mismo tiempo pueda manifestarse en todo lo que lo rodea. Es un ideal donde la estabilidad no es rigidez, sino equilibrio vivo, donde la posesión no es apego, sino cuidado consciente, donde la fuerza no es resistencia, sino presencia inquebrantable. Así, en su andar lento pero irrevocable, Tauro no solo construye mundos visibles, sino que edifica realidades internas de una profundidad extraordinaria.
Sus sueños ocultos no buscan ser proclamados, porque su verdadera naturaleza no es el ruido, sino la permanencia. Y en esa permanencia, en esa fidelidad absoluta a su esencia, se encuentra una forma de poder que no necesita imponerse, porque simplemente es. En el estrato más silencioso del impulso taurino se gesta una relación íntima con la noción de umbral interior, un punto casi imperceptible donde lo que ha sido sostenido durante largo tiempo comienza a transformarse sin ruido. Tauro no se define por cambios abruptos, pero en su núcleo existe una alquimia constante que reconfigura sus valores, sus deseos y su manera de habitar la realidad. Allí surge un sueño oculto de dominar ese umbral, de reconocer el instante exacto en que algo debe dejar de ser sostenido para dar paso a una forma más elevada de estabilidad. En esa misma profundidad aparece una conexión con la energía del merecimiento que trasciende lo material. Tauro no solo desea obtener, sino sentir que aquello que recibe está en perfecta correspondencia con su esencia. Sin embargo, en lo más íntimo se despliega un anhelo de liberarse de la lógica del intercambio constante, de acceder a una abundancia que no necesite ser justificada ni medida. Este sueño oculto representa una expansión de su relación con el valor, donde la vida deja de ser una negociación y se convierte en una expresión de plenitud. También se revela una dimensión más sutil en su vínculo con la constancia, el deseo de espontaneidad auténtica. Aunque su naturaleza se inclina hacia la previsibilidad, en lo profundo existe una chispa que anhela irrumpir sin cálculo, actuar sin planificación, experimentar la vida desde un impulso inmediato pero verdadero. Este sueño no busca destruir su estabilidad, sino enriquecerla, añadirle una capa de vitalidad que rompa la monotonía sin comprometer la esencia. En el territorio de la percepción interna, Tauro posee una capacidad latente para distinguir lo esencial de lo superfluo, pero en lo más oculto surge un deseo de afinar aún más esa percepción, de alcanzar una claridad absoluta donde no haya dudas sobre que merece ser sostenido. Es una aspiración hacia una lucidez que no dependa del análisis constante, sino de una certeza que emana desde lo profundo. Dentro de su relación con el esfuerzo aparece una paradoja aún más refinada, el anhelo de inevitabilidad. Tauro no solo quiere lograr, sino que aquello que construye tenga una cualidad casi inevitable, como si su manifestación fuera la consecuencia natural de su existencia. Este sueño lo impulsa hacia una forma de acción donde cada paso está tan alineado con su esencia que el resultado parece surgir sin fricción. En su vínculo con la protección, que es una de sus inclinaciones más fuertes, también emerge una necesidad menos evidente, la de confiar en que no todo requiere ser protegido. En lo más íntimo, Tauro sueña con poder soltar la vigilancia constante, con permitir que algunas cosas sigan su curso sin intervención. Este anhelo representa una apertura hacia la confianza profunda en el orden natural de la vida. En el ámbito emocional, existe una dimensión aún más reservada, el deseo de ser comprendido en su complejidad sin necesidad de explicarse. Tauro contiene múltiples capas de experiencia interna que no siempre encuentra forma de expresar, y en lo oculto habita un sueño de reconocimiento silencioso, de conexión donde no haga falta traducir cada matiz para ser visto en su totalidad. En su relación con el tiempo, aparece una aspiración más elevada que la simple paciencia, la sincronía. Tauro no solo desea esperar el momento adecuado, sino convertirse en ese momento, alinearse de tal forma con el flujo de la vida que sus acciones ocurran exactamente cuando deben ocurrir. Este sueño lo acerca a una forma de maestría donde el esfuerzo y el tiempo dejan de ser variables separadas. También se despliega una relación compleja con la identidad construida. Tauro tiende a definirse por lo que ha logrado sostener, pero en lo profundo existe un deseo de desapegarse incluso de esa identidad, de no quedar atrapado en una versión fija de sí mismo. Es un sueño de renovación continua que no contradiga su esencia, sino que la mantenga viva. En el plano de la energía vital, surge un anhelo de equilibrio perfecto entre acción y reposo. Tauro sabe trabajar, sabe sostener, pero en lo más íntimo busca una armonía donde el descanso no sea solo recuperación, sino parte activa de su crecimiento. Este sueño redefine su relación con el esfuerzo, integrando el reposo como una forma de avance. En su conexión con el mundo material, aparece una dimensión más elevada, la de la resonancia. Tauro no solo desea poseer o crear, sino que aquello que forma parte de su entorno vibre en coherencia con su esencia. Este sueño lo lleva hacia una vida donde cada elemento tiene significado, donde nada es arbitrario. En lo más profundo de su conciencia, emerge un anhelo de libertad que no contradiga su necesidad de estabilidad. No se trata de romper estructuras, sino de habitar dentro de ellas sin sentirse limitado. Es un sueño de amplitud interna, donde la seguridad no encierra, sino que sostiene la expansión.
Y en ese recorrido silencioso, donde cada transformación ocurre como el crecimiento de una raíz bajo la tierra, Tauro encarna una forma de evolución que no necesita proclamarse. Sus sueños ocultos no son explosivos ni visibles, pero poseen una fuerza constante que reconfigura su existencia desde dentro. En esa fidelidad a su ritmo, en esa capacidad de integrar sin destruir, se encuentra una grandeza que no depende del reconocimiento externo, sino de la profundidad con la que vive y construye su propio mundo.